Buenas tardes, estimados alumnos. Estamos en la, en el, en la asignatura de Administración de Contratos y estamos en el tercer módulo que corresponde a Gestión de Contratos. Me gustaría así referirme brevemente a lo que ya hemos visto. Vimos el concepto de administración, vimos el concepto de contrato, vimos una definición de proyecto, logramos construir una definición de administración de contrato, vimos 2 o 3 definiciones de administración y posteriormente pasamos y nos referimos a que vamos a usar un enfoque particular de la administración, que es un enfoque sistémico. Definimos lo que era un sistema, definimos sus componentes principales, el input o entrada, el output o salida, el procesamiento o proceso, el medio ambiente o entorno y la retroalimentación. Con posterioridad a eso entramos en definir esos elementos y hablamos de dos dentro de la teoría del sistema y el sistema hablamos específicamente de 2 principios generales de la teoría del sistema, que uno es la recursividad y la sinergia. Definimos los conceptos de recursividad y sinergia y lo explicamos lo importante que son para nuestro estudio. Bueno, el segundo módulo versaba sobre el tema de los paradigmas en la administración. Vimos que lo que era un paradigma, vimos también que nosotros cuando percibimos la realidad, la visión que tenemos de la realidad es siempre parcial. Nosotros no tenemos una visión totalizante de la realidad. Y es básicamente por razones de orden estructural. Nuestro cuerpo es limitado, nuestros sentidos son limitados para percibir toda la realidad. De hecho, si ustedes se fijan, nuestros ojos nos permiten una cierta visión, no tenemos visión a 180 grados. Bueno, es una limitante para percibir la realidad, pero también hay limitantes en el orden de la idea. Hablamos de los paradigmas, y un paradigma que no tenga correlación con la realidad es una forma de percibir la realidad que nos retarda, que puede ser un obstáculo hasta insalvable para llevar a cabo un proyecto. Y también vimos que existe también una experiencia personal. Nosotros enfrentamos el mundo desde nuestra propia experiencia personal, que viene dada por nuestra genética, por nuestra familia, por el entorno en el cual nos hemos desarrollado y crecido, por la escuela básica, por el colegio, por la universidad. Todo eso nos va colocando una cierta impronta. Para terminar reconociendo los paradigmas y hablando de una cosa que se llama la regla cero, que dice básicamente que estar abierto a los cambios, tener una postura flexible, ser solo inflexible en aquello que es lo valórico, lo fundamental, lo único, y ser flexible a los cambios. Tanto una organización que no es flexible a los cambios termina por caer en la obsolescencia con mucha facilidad. Para posteriormente ver el tema también de que pertenecemos a un colectivo, y ese colectivo de alguna manera nos marca, nos hace pensar de una forma. Los chilenos promedios pensamos de una forma determinada, aunque hay cosas que no compartimos, tenemos un núcleo duro que compartimos. Y eso sería fácil de poder tener. De hecho, somos capaces de reconocer en cualquier parte del mundo a otros chilenos, hasta cómo se expresan lo podemos reconocer. Y por último, esto que ya dijimos del determinismo estructural y orgánico. Bueno, ahora, dicho lo anterior, ahora nos corresponde abocarnos al estudio de la gestión de los contratos. ¿Qué significa la voz gestión? Si ustedes buscan en internet y entran al diccionario de la Real Academia Española, gestión significa acción y efecto de gestionar. ¿Y qué se entiende por gestionar? Gestionar es hacer la diligencia
conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. O sea, consiste en hacer las diligencias orientadas al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. No es cualquier diligencia, siempre está orientada a un fin, hay una finalidad en la gestión. Las cosas tienen un sentido, tienen un objetivo general. Nadie en la vida se levanta y anda haciendo cosas sin que tuviera un objetivo. Por ejemplo, levantamos y nos duchamos. Entre otras cosas, el objetivo de la ducha puede ser que nos despierta, nos deja en un estado donde nosotros nos sentimos bien, nos da confianza, nos permite acercarnos a otros. Nuestra vida es una vida finalista, causal. La norma general es que en nuestra vida nos movemos en un sentido por determinada razón. ¿Ok? Entonces, volviendo a la voz gestión, acción y efecto de gestionar. Gestionar es realizar las diligencias necesarias conducentes al logro de un negocio u objetivo determinado. ¿Estamos? Ok. Bueno, dentro de este curso veremos primeramente un concepto que se llama estudio de mercado, pero no es un estudio de mercado en términos de ese estudio que se realiza cuando se va a hacer el lanzamiento de un producto. No, este es un estudio del mercado en particular que nosotros necesitamos testear para los fines del proyecto o contrato que necesitamos generar. Después vamos a entrar en la estrategia de la licitación, después en la forma de evaluar y adjudicar, una presentación de cómo se presenta la oferta económica, ¿ya? Vamos a hacer cuál es el proceso de adjudicación de una propuesta, vamos a ver cuál es la preparación, cómo se preparan las bases, un análisis de riesgo, cuáles son los riesgos que yo tengo en este proyecto o en ¿a qué riesgos me enfrento cuando llamo a una licitación? Cuando quiero llevar a cabo un proyecto, ¿cuáles son los riesgos potenciales? Vamos a ver también una preparación de la base, cómo se preparan, cuáles son los elementos esenciales de una base administrativa o de una base técnica que no pueden faltar para posteriormente explicar cómo se licita y al final planificar el contrato. Dicho lo anterior, nos introducimos y nos ponemos y entramos en tema. Ustedes tienen una diapositiva, ahí sí, tienen a la vista ahora una diapositiva que se refiere a las consideraciones iniciales que nosotros tenemos que ver, tenemos que tener clara al inicio de un determinado contrato, de un proyecto. Y en esto, como nosotros estamos en el máster en prevención de riesgo y gestión de procesos mineros, ustedes me perdonarán, pero yo voy a referirme a un proyecto de construcción en la minería, para poder ir ejemplificando todo esto, todas las fases y las partes que tiene este capítulo. Podría elegir otro proyecto, un bien, la adquisición de un bien, un servicio, pero yo creo que tenemos que potenciar nuestro conocimiento minero, el conocimiento de ustedes que poseen el mundo minero y aplicar esta secuencia de pasos de una forma que a ustedes les permitan clarificar la administración y llevarla a un caso en concreto. Y vamos a entrar a un caso en concreto que es, supongamos, el desarrollo de un sector de un yacimiento minero. Vamos a desarrollar un sector de un yacimiento minero. Y vamos a desarrollar un sector de yacimiento minero usando un método de explotación subterráneo. Cualquiera que ustedes sean. Entonces, lo primero que una vez que hemos decidido el sector que vamos a explotar, ¿ya? Ustedes lo pueden hacer este ejercicio con cualquier proyecto que podría ser, por ejemplo, la construcción de una planta de ácido
o la construcción de una nave electrolítica, o la construcción de donde está el sector de la molienda del Chancao, lo que ustedes quieran. Pero vamos a partir con un proyecto para que sea más general. Vamos a explotar un sector minero. ¿Ya? Un sector minero determinado. O para que sea más amplio para todos, lo que vamos a hacer mejor, para que todos los que no tengan la experiencia propiamente en método de explotación y otras cosas, vamos a construir y vamos a llamar a propuesta para la construcción e instalación de una batería de molino y chancador primario, con su sello. ¿Estamos? Ok, dicho eso entonces, dicho que estamos en el objeto del contrato va a ser construir un sector de molienda primaria de chancao terciario y molienda para posteriormente beneficiar por algún método, por flotación o por otro método el mineral. Nos vamos a acotar ahí, porque si no podríamos entender. Dicho lo anterior, y claro hacia dónde vamos, tenemos que hacer lo siguiente. La primera pregunta es que si nosotros queremos construir una nueva sección de chancao y molienda, tenemos que salir a nuestros proveedores y debiésemos haber ido antes. Cuando evaluamos la factibilidad y la necesidad de construir esto, a ver si en el plazo que nosotros pensábamos construir el proyecto iba a haber disponibilidad en el mercado de esos productos. Ustedes comprenderán que comprar un chancador de las dimensiones gigantescas, que tiene un chancador para fines mineros y de las grandes dimensiones que hoy día se tratan, ustedes comprenderán que no es como salir y ir a la esquina y mirar si ahí tengo un chancador, no, esos contratos hay que hacerlo con años de anticipación. Entonces a eso va orientado este estudio de mercado de los proveedores. Hace un tiempo no muy lejano fui a dictar un curso en Antofagasta, una empresa que tiene una sucursal ahí, me contaba el gerente de venta que si usted hubiera querido comprar en ese momento un jumbo para perforar una frente en un túnel o en una obra, una labor subterránea, habría tenido que esperar 8 meses, puesta recién la orden de compra al mínimo máximo. O sea, no estaría en Chile antes de 8 meses, porque era tal la demanda que se estaban abriendo proyectos en gran parte del mundo, como se siguen abriendo. O sea, si usted no hubiese necesitado comprar un jumbo y no se relaciona con sus proveedores, usted hubiera partido con problemas ya antes de iniciar el proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en un estudio de mercado de esta categoría? Llamar a los proveedores que tienen un cierto nombre en el mercado, que han sido probados, que por ejemplo, si fuera Codelco, que le ha vendido en otras divisiones, o que vende la gran minería, usted lo llama y le abre el proyecto. Dice, mire, necesitamos un molino de estas dimensiones que nos dé tanto toneladas tratadas en tal unidad, digamos. ¿Es posible? ¿No es posible? Cotícemela, dígame las especificaciones de energía eléctrica que necesita, dígame las especificaciones de la fundación que necesita, toda la ingeniería que es previa. ¿Estamos? Entonces, cuando se refiere la diapositiva a un estudio de mercado, es básicamente una situación que debe ocurrir con antelación a definir el proyecto y que significa ocultar el mercado. ¿Qué se está usando en el mundo? ¿Cuál es la técnica que emboga? ¿Cuáles son los costos? ¿Qué requisitos necesito? ¿Tengo que pagar licencia? ¿Tengo que pagar licencia? ¿Estamos? Entonces, ¿por qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son los fundamentos de realizar
un estudio de mercado? Bueno, básicamente es disminuir el error en la estimación del alcance del proyecto, del objeto del proyecto y del costo del proyecto. No puedo salir sin haber consultado, porque probablemente hay un equipo que no esté disponible, o la tecnología sea muy cara, o todavía esté en estado experimental. Por lo tanto, yo tengo que ser un comprador informado. Para ser un comprador informado, para poder construir las bases técnicas, para poder construir las bases administrativas, requiero como input este estudio previo del mercado. Saber si va a haber disponibilidad, saber cuánto tengo que esperar para que el equipo esté puesto en Chile, cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que una vez que esté el equipo en Chile yo lo pueda instalar. Todas esas cosas, ¿ya? ¿Y cuáles son los beneficios? Ayuda a determinar la disponibilidad de un medio de servicio, ayuda a reconocer las alternativas que ofrece el mercado y, tal como se dice, entrega antecedentes para el nuevo monto del contrato. Entonces, estamos claros que el estudio de mercado tiene como objetivo final acotar el error en la estimación de los tres grandes objetos de un contrato. Acuérdense la definición de un proyecto, acuérdense. La definición de un proyecto consiste en una serie de actividades tendientes a crear un futuro deseado a un costo determinado y en un plazo determinado. Por lo tanto, al ocultar este mercado interno o externo, a ocultarlo, yo voy a disminuir mi riesgo. Voy a saber si existe en el mercado el equipo que yo quiero, qué costo tiene, voy a poder programarme, construir los presupuestos tan necesarios, voy a poder saber cuánto dinero le tengo que pedir a mi mandante, voy a saber cuándo llega el equipo, cuándo tengo que entrar con ciertas actividades, programar la obra. Si no, voy a caminar a ciegas, con todos los costos que significa. Entonces, ese es el estudio de los contenidos. ¿Cuál es la organización nacional? Saber, por ejemplo, si queremos comprar un molino de grandes proporciones, Chile no lo hace. No lo hace Chile. Entonces tenemos que ir a comprarlo al extranjero. Saber quiénes son nuestros proveedores en el extranjero. Saber cuál es la tecnología dominante en estos tiempos en materia de molienda, en materia energética. ¿Requiero motores reductores? ¿No requiero motores reductores? ¿Cuáles son las labores accesorias que yo requiero para instalar? Puede ser cualquier tipo de energía, tiene que ser trifásica, industrial. ¿Cuáles son los requerimientos de energía? O cuando echa a andar el molino, en la pura partida me va a botar todo el consumo eléctrico. Todas esas cosas las tengo que conocer, tengo que hacer las fuentes alternativas de suministro. Siempre en estos proyectos de gran envergadura del productor minero, yo tengo que tener un plan B, una alternativa. ¿Qué pasa si yo me firmo un contrato con una empresa, no sé, sueca, que me va a proveer los molinos, por ejemplo? Y ocurre un accidente o una huelga general en el canal de Panamá. ¿O qué pasa si ocurre un problema y yo estoy comprando en dólares y el dólar se me dispara? Todas esas cosas yo las tengo que sopesar cuando voy a hacer con la perspectiva del producto. Entonces, el mercado se debe hacer, en mi opinión, antes de la licitación. Después de la adjudicación ya es más que nada, probablemente no es el mercado, sino que es de alguna manera, si yo hice un estudio de mercado al inicio y al final me doy cuenta que había otra tecnología que era más barata, más eficiente energéticamente y todo lo demás, no es que, o sea, me equivoqué en hacer la selección al inicio. ¿Estamos? Entonces, ¿qué elementos debo considerar? O sea, debo tener claro yo previamente para salir a preguntarle al otro, yo debo tenerlo claro. ¿Qué quiero yo? ¿En qué consiste mi proyecto? ¿Con qué tecnología va a ser? No puedo salir a preguntarle al otro, ¿sabe? Voy a construir
un circuito de chancado y molienda. Lo primero que me van a preguntar es de qué tipo de chancador, de pera, de mandíbula, no sabe, no lo tengo claro. Esas cosas no pueden pasar. Bueno, esas cosas son las que uno tiene que tener claritas. ¿Cuáles son? ¿De dónde yo recojo la información? Validar la información. Hacerme asesorar por gente experta. Buscar antecedentes. Buscar otra fuente de información. ¿No? Ahora, ¿qué se recomienda en estas cosas? Si, escuche, si usted va a comprar, usted quiere desarrollar y construir un circuito de molienda, es muy recomendable que usted visite dentro del país otros proyectos, los más contemporáneos, que bueno, los más modernos, los más actuales, en los cuales se está aplicando una tecnología similar a la que usted. Visitar otras faenas que pueden ser de su misma compañía o de otros competidores, de otros productores de cobre. Ahora, también es muy recomendable hacer visitas al extranjero, otras minas, otros países, ver qué hay, qué se está haciendo, cuáles son las nuevas tendencias en molienda, cuáles son las nuevas tendencias energéticas de los equipos al ahorro, o cómo se va a proveer la energía, se puede usar energía renovable, parte no. Todo ese tipo de cosas usted las tiene que saber caminar afuera. Otra cosa que tiene que ser vital en esta situación es formar un equipo con la mejor gente que usted tenga a su alrededor. Como por ejemplo, si usted va a construir en una compañía minera y quiere diseñar una nave chancada molienda, claramente tiene que estar el gerente de la planta actual, o él, o el gerente de la planta de la compañía, la matriz, tiene que estar, porque es el hombre que teóricamente es el que domina el tema, o por lo menos que el que más sabe el tema. Si no hay, tendrá que contratar a una persona, tendrá que haber un metalurgista, tendrá que haber un mecánico que conozca el tema. ¿Estamos? Bueno, eso es la parte del estudio de mercado. ¿Ya? Esa es la parte del estudio de mercado. Entonces, este estudio de mercado basó en nuestro input para licitar. Ahora, la estrategia que vamos a usar está íntimamente ligada al, al, al estudio de mercado. Porque, por ejemplo, si nosotros sabemos de primera orden que en nuestro país no hay nadie que produzca molinos o chancadores, lo primero que tenemos que hacer es empezar a ver en el extranjero y a definir qué países son, quiénes son nuestros potenciales proveedores, si pueden proveer en el tiempo que nosotros necesitamos que nos provean los equipos, en qué moneda tenemos que pagar los equipos, cuánto tiempo tenemos que pagar los equipos, cómo hacemos el proyecto, si por ejemplo los equipos los tenemos que dar un anticipo al fabricante para que inicie, o solo esperamos al final y pagamos. Todo ese tipo de cosas, todo. Por eso es relevante haber hecho un estudio de mercado. Porque cuando hagamos la licitación, obviamente no vamos a llamar a la licitación a los proveedores nacionales a sabiendas que no hay. ¿Estamos? Bueno, podemos segmentar los mercados, podemos agregar o desintegrar la cadena y podemos desde ya ir viendo métodos de negociación. Por ejemplo, podemos hacer previa a la propuesta, podemos llamar o invitar a 3 empresas que nos interesen y decir, mire, vamos a hacer una propuesta internacional para la adquisición de equipo. Necesitamos que usted y usted nos coticen esto que vamos a ver. ¿A usted le interesa? Porque podría llamar a una propuesta internacional y nadie está interesado. Entonces, reducir el riesgo en todas las cosas. Están los métodos de negociación y está el manejo político institucional. Ahora, volvemos a lo mismo. Planes de contingencia. Siempre tenemos que tener un plan de contingencia. No podemos casarnos con un plan y llegar al final con él porque ustedes saben que como lo vimos en la clase anterior,
¿Cuál es la conclusión que llegamos respecto al entorno? Vivimos en un mundo en que lo único permanente es el cambio. Grábense a fuego esa frase. Lo único permanente es el cambio. Por tanto, vivimos en un mundo muy aleatorio, en un mundo que cambia, pero los cambios son vertiginosos. Entonces, nosotros debemos tener razonablemente un plan de contingencia y estarlo permanentemente revisando. Nos sirve también la ocultación del mercado para el precio razonable. ¿Qué tipo de...? Nos sirve también, conociendo este tipo nos sirve también sabiendo a qué tipo de propuesta vamos a llevar. Vamos a llevar una propuesta sumarzada, precio unitario, mixta, llave en mano, todo eso. También es relevante para los aspectos financieros. ¿Cómo vamos a pagar? Vamos a pagar en moneda nacional, en moneda extranjera, vamos a tener que ir al Banco Central y nos van a calcular los dólares, vamos a pagar en marcos alemanes, en euros, en yenes, en la moneda actualmente china. ¿Cómo vamos a pagar? Esas cosas son muy relevantes porque esas cosas podrían convertir en un éxito el proyecto o en un fracaso. ¿Qué cláusula de reajuste vamos a usar? ¿Qué cambie la regulación? Todo eso. ¿Ya? La modalidad de evaluación, todo. El método de costeo. Vamos a ver ahora la presentación de la oferta económica. Nosotros cuando licitamos tenemos que dejar meridianamente claro en qué moneda se van a presentar las propuestas económicas. El nivel de desagregación. Si nosotros decimos, mire, usted oferta económicamente y me dice cuánto vale esto, yo podría traer un valor nomás, en un sobre solo siempre vale 1,5 millones. Y yo, por no haber especificado en las bases cómo tiene que entregarse la información económica, podría tener un valor y no saber, tener una caja negra, no saber nada. Mientras que si digo, mire, quiero que usted me entregue el valor de su oferta económica desagregado de la siguiente forma: en costos directos, costos indirectos, en gastos generales, en la utilidad, en imprevistos, yo puedo tener un cuadro sinóptico de la oferta económica que me permita tomar una decisión y comparar con otro. Puedo saber, oye, este tipo está caído en las utilidades, está caído en los costos directos, no, está caído en los costos de los gastos de administración. Puedo comparar, pero si yo solamente vi un valor y alguien me trae un valor, no tengo elementos para poder comparar. Por tanto, es muy relevante a la hora de definir una propuesta y colocar en la base cómo yo, que soy el mandante, quiero que los proveedores me hagan su oferta económica y cómo me la desagreguen, bajo qué norma, en qué tipo de moneda, todo, para yo poder parear y comparar las ofertas económicas, porque si no me dan un valor no puedo hacer nada. Y eso va a ser vital para el contrato y para poder saber ¿cómo se llaman? Los flujos caja. Bueno, básicamente significa, esta parte del análisis de riesgo significa calificar y de alguna manera cuantificar los riesgos a los cuales yo me voy a ver enfrentado en las fases de licitación y ejecución del contrato. Yo necesito identificar cuáles son los riesgos más relevantes para la ejecución del contrato y cuál es su peso estadístico, cuál es su incidencia. Me explico. Suponiendo que yo tengo que hacer, va a llegar un equipo que requiere que la obra civil esté terminada y requiere que estén puestos los pelos de anclaje, todo lo más, llega, se baja el camión y se instala, por lo menos se deja presentado. Yo tengo que saber qué efecto me produce, primero, que ese equipo
que me va a suministrar la empresa mandante, o que podría eventualmente suministrar yo, dependiendo de la modalidad del contrato, ese equipo yo tengo que saber qué riesgo corro primero que se atrase la llegada, el impacto que tiene en mi camino crítico, en el plazo. ¿Qué pasa si el equipo se atrasa? ¿Qué pasa si el equipo llega y, como ha pasado, se daña, se cae? ¿Qué pasa? ¿Cómo el retraso se reproduce? ¿Qué pasa si, al revés, qué pasa si el equipo llega antes y yo lo tengo en Valparaíso y no tengo hecho los hormigones? ¿Qué significa eso? Tengo que pagar bodegaje aduanero, tengo que pagar bodega, dejarlo ahí, tengo que trasladar mis recursos y alterar el paso crítico. Todo eso lo tengo que identificar. ¿Qué pasa también, como decíamos, si por ejemplo, qué pasa con un paro durante mi proyecto? ¿Ya? Porque nadie está exento de que se lo... ¿Qué pasa, por ejemplo, si se me dispara el valor del hormigón? Si sube fuera, si mucho más allá de los resultados el valor de la sala de construcción. ¿Qué pasa si ocurre que se me sale de control el precio del petróleo, por ejemplo? Todo eso, de alguna manera, hay que cuantificar esos riesgos y tratar de cuantificar y ver el peso estadístico que tienen y tratar de, a partir de esa situación, definir planes de mitigación, ¿ya? Y analizar en un evento así, dejar claramente expresado de quiénes son, cómo se van a tratar estas situaciones, y eso hay que dejarlo meridianamente claro en la base. ¿Qué pasa si un insumo, por ejemplo el petróleo, se dispara el valor? ¿Voy a seguir pagando lo mismo al contratista? Obviamente que no puedo, porque va a reventar el contratista. ¿Lo asumo solo yo? ¿Lo asumimos en parte? Todo eso tiene que quedar meridianamente claro, tanto para el proveedor como para el mandante, y establecer los requerimientos del proveedor. Ahora, dicho lo anterior, vamos a construir la base. En mi opinión, las bases deben incluir, las bases administrativas sobre todo, deben incluir las cláusulas esenciales que llevará el futuro contrato. Si nosotros no incorporamos esas cláusulas esenciales del futuro contrato, nos estamos ganando un problema mayúsculo. Me explico, si no señalamos, puede ser muy grosero, pero pasa, si no explicamos cómo va a ser la forma de pago a la empresa que nos venga a hacer el desarrollar el proyecto, ¿qué pasa si nosotros, cuando hicimos la idea de construir este proyecto, dijimos ya, vamos a pagar en 3 periodos? Cuando se lleve el 30% físico del avance de la obra, el 70%, y vamos a pagar el 100% cuando esté la obra terminada y recibida. ¿Y qué pasa si, como no se especificó, qué pasa si el que se adjudicó piensa que va a pagar con tratado de pago mensuales y tiene ese dinero incluido en sus flujos de caja? Bueno, esas son las cosas que tenemos que, de alguna u otra manera, incorporar en la base, formas de pago, moneda que se va a pagar, criterios de reajustabilidad, definir eventuales procedimientos para solución de controversias. ¿Qué pasa si yo interpreto las bases de una forma y el mandante la interpreta de otra? ¿Qué pasa si el mandante dice, no, esto lo debe aportar usted, y yo como contratista digo, no, esto dice aquí las bases y me tiene que aportar usted? ¿Cómo solucionamos esa cosa? ¿Ya? Entonces, mientras usted haga una base de datos más completa,
usted va a ir precaviendo futuros litigios y futuros puntos de roce entre usted y el contratista. Por supuesto, se deben incorporar también las restricciones legales. Si en Chile tiene una normativa legal respecto a la salud y seguridad de las personas, usted no puede hacer caso omiso de eso. La debe incorporar. Y esos temas no son menores, porque no se olvide usted que en estos temas está trayendo gente del extranjero a trabajar, que tiene otra concepción, que están acostumbrados a trabajar bajo otra normativa laboral, penal, económica. Entonces, esa parte tiene que quedar meridianamente clara. Porque podría ser, por ejemplo, que ellos trajeran un sistema de trabajo de 12 horas diarias por 7 días. Y ese sistema de turno, la dirección del trabajo considere que no es posible y hacerlo llevar a cabo en Chile. Ha pasado. Entonces, esas son las cosas que usted debe ir determinando y dejar lo más acotado posible las bases. En mi opinión, casi el contrato debe estar explicitado en las bases. Las garantías, cuándo se devuelve la garantía, qué requisitos hay para devolver la garantía, cómo pagamos, el medio pago. Situación muy importante también, cómo vamos a adjudicar, en mi opinión, en materia de adjudicación, usted debería construir una tabla con los factores que CODEVER va a considerar y las posibles escalas de los valores máximos y mínimos que pueden oscilar, cómo se va a calcular, cómo voy a asignar valores, evitando todo tipo de problemas. Si nosotros este contrato lo hiciéramos con el Estado, como dijimos ayer, el Estado se rige por el derecho público, que dice que se puede hacer todo aquello que no está expresamente prohibido, a diferencia de si fuera entre privados se puede hacer de otra manera. Entonces usted en el Estado estaría mucho más constreñido a hacer todas estas cosas. No podría pagar de cualquier forma, no podría otorgar anticipo, salvo que hubiese una boleta de garantía que garantice el anticipo, valga la redundancia. Entonces, todo ese tipo de cosas deben ser analizadas, los mecanismos de cómo evaluamos un cumplimiento. Cuando yo digo que la obra lleva el 40%, tiene que ser una medida que diga lo mismo para el mandante que para el contratista. Porque si empezamos a cuantificar una variable que es el avance físico, y el contratista dice, no, nosotros hemos avanzado el 40%, y el mandante dice, no, perdóneme, usted ha avanzado el 30%. Esos elementos tenemos que buscar parámetros que sean objetivos para poder medir, que tengan el mínimo de discrecionalidad posible. También tenemos que establecer las multas y un procedimiento de aplicación general de multas. Por ejemplo, la Corte Suprema en algunos fallos ha dicho que aún habiendo existiendo cláusulas que implican aplicación de multa, la parte que la aplica, en general hay multas que le pueden aplicar que están fuera de la constitucionalidad y podrían esa multa, si el contratista recurre al Poder Judicial, podrían tener que devolverse. ¿Por qué? Porque tiene su lógica y en eso el Poder Judicial también ha sido bastante razonable. No puede ser que alguien que es parte del contrato con tanta facilidad me aplique multa, porque se altera el principio de igualdad de los contratantes, porque no es cualquiera, es un interesado. Es como que yo le digo a usted, mire, vamos a celebrar un contrato lo voy a contratar para dar la clase de matemática a mi hijo. Y resulta que usted como profesor prepara las clases, lleva ejercicio, y el hijo de la persona que lo contrató no hace las tareas que usted dice. Y el tipo, el papá del niño, como no avanza, dice, mire, ¿sabe qué? Yo le aplicaron una multa a usted. Como habíamos llegado, le iba a pagar 10.000 pesos por hora, como mi hijo no ha obtenido resultados, le va a pagar el 40%. ¿Qué le parece? O sea, ese tipo de multas, todas esas cosas, está muy acotado. No es que vamos a poner multa, no vaya y bajo de te empieza a aplicar multas. No, así no funciona. Si usted lo hace, se puede ganar un conflicto judicial, pero grande. Está también en la materia de los incentivos, cómo terminamos el contrato.
Por ejemplo, en el Estado, usted para terminar un contrato, una vez que se han hecho las entregas finales, parciales, después la final, se ha hecho entrega de los planos ABIL, se ha hecho entrega del libro de obra, se ha hecho entrega de las patentes, en algunos casos tienen los equipos, de todo, ¿no? Usted tiene que hacer un finiquito, una resolución en la cual está incluido el finiquito del contrato, que dice algo más o menos así como las partes vienen a declarar que no se adeuda prestación alguna y esto estará como un finiquito total, porque si usted no lo hace y llega a Contraloría, usted incurre en responsabilidad administrativa y puede ser sujeto de un sueldo. ¿Estamos? Está en la garantía, como dijimos, los seguros. La redacción de las bases, ya dijimos, tiene que ser un lenguaje meridianamente claro, que todos entendamos lo mismo. Y para esto hay que trabajar, como son bases, algunas que escapan de la nomenclatura y del diario vivir de un abogado, usted tiene que trabajar en equipos multidisciplinarios, trabajar con constructores, ingenieros, abogados, gente que esté a cargo de la finanza, porque es muy distinto, y así se evita problemas posteriores. También evitar términos de referencia muy restrictivos, ¿ya? Y definir claramente el programa de licitación. La revisión. Bueno, la licitación aquí tiene que identificar los actores relevantes, tiene que colaborar, tiene que ser una predisposición a colaborar con sus proveedores, a poder con los organismos. Aquí tienen que estar todos los organismos que intervienen. El Ministerio de Hacienda, en el caso del Estado, la Administración de Presupuesto. Otros podría ser, por ejemplo, las acciones gremiales, todo eso que posiblemente podrían objetarla. Y usted tiene que proceder a preparar la licitación, presentar un modelo yo recomiendo que antes de hacer, usted se la presente a su mandante y simúlenla. ¿Qué pasaría si esta empresa se presenta? ¿Qué pasaría aquí? ¿Queda comprendida? ¿No queda comprendida? Hacer una simulación de la... Y para el último caso, planificar el contrato. Y si nosotros hemos sido lo debidamente diligente en la construcción de las bases, el contrato lo vamos a sacar de ahí, lo vamos a introducir en una resolución. A eso no vamos a venir. Ahora, si dejamos muchos elementos y cabos sin atar, vamos a tener problemas en la redacción del contrato. Ya lo dijimos. Entonces, eso es lo que les puedo señalar. Entonces, resumiendo, ¿qué vimos? Vimos la relevancia que tiene el estudio de mercado. Muy relevante para todo lo que viene después, para establecer los presupuestos, los flujos de caja, para pedir los dineros en tiempo y forma, para saber si es posible llevar a cabo el proyecto, para saber a quién comprarle, qué tengo que hacer, en qué moneda hacer. Después fue una estrategia de licitación. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Cómo vamos a licitar? ¿Qué tipo de contrato vamos a ocupar? Después vimos la forma de evaluar y adjudicar la construcción de esa tablita, decía, de criterios objetivos, no discrecionales, porque si no nos podemos enfrentar a un tema de orden de una controversia judicial. ¿Cómo queremos que se nos presente la oferta económica? ¿Qué nivel de desagregación queremos? Después, todo lo que dice relación con los riesgos, identificar los riesgos más relevantes de un proyecto, evaluarlo, simular el impacto, todo eso. Preparar las bases, licitar y después planificar el contrato. Bueno, eso sería por mi parte y espero que no